Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión quiero grabar un vídeo en el que voy a comentar un cuento, un relato que suelo utilizar en mis clases de español y de literatura española en la universidad, así es que este vídeo va dirigido tanto a mis alumnos universitarios como a cualquier otra persona que esté viendo el canal en estos momentos y que haya dado con este vídeo. Y me refiero en este caso a un cuento del escritor barcelonés Víctor Balcells, que se publicó como relato que da título a una de sus colecciones de cuentos que se titula precisamente Yo mataré monstruos por ti, al igual que este relato, y que salió en el año 2010. Como ya he dicho, Víctor Balcells es catalán y nació en Barcelona en el año 1985 y ha publicado, además de este libro de relatos, Yo mataré monstruos por ti, otro libro de relatos titulado Aprenderé a rezar para lograrlo, del año 2017, y la novela Hijos apócrifos, del año 2013, entre otros títulos, además de colaborar con varias publicaciones periódicas de importancia como La Vanguardia o el Diario de Ibiza. El cuento Yo mataré monstruos por ti, del año 2010, aparece en esta colección de cuentos, además de aparecer en un libro del propio Balcells. Ha sido antologado por Juan Gómez Bárcena en este volumen que ya he comentado en otro vídeo en el canal, que se titula Bajo 30, Antología de Nueva Narrativa Española. Aquí aparece este cuento, Yo mataré monstruos por ti, que es un relato en el que se describe la relación entre el narrador y su abuelo. Es decir, es una relación, en este caso, no solamente familiar, sino también intergeneracional. Su abuelo acaba de fallecer de un infarto y, más allá del vínculo familiar entre este abuelo y su nieto, que es narrador de este cuento, vemos que hay una relación de amistad basada en experiencias y en aficiones compartidas. Por ejemplo, por un lado está el fútbol, que se transmite de abuelo a nieto, es decir, el Barça es el equipo que ambos siguen, en el que ambos están interesados, y el nieto recibe del abuelo, hereda del abuelo el carnet del Fútbol Club Barcelona, pasa el interés por el fútbol del abuelo al nieto, y después también los videojuegos, y en este caso el interés pasa del nieto al abuelo. El nieto le ayuda al abuelo con aquellos juegos que le parecen más difíciles, y entonces ya se ve aquí establecida esta relación intergeneracional entre nieto y abuelo, que se basa en intereses compartidos, como son, ya digo, el fútbol por un lado y los videojuegos por otro lado. Hay, además de esto, también algunos rasgos de personalidad que son también compartidos. Se dice en cierto momento de este relato, que por cierto es un relato de unas escasas 3 páginas simplemente, se dice en cierto momento que hay una falta de efusividad en ambos personajes, el nieto y el abuelo, también una preferencia por el silencio en su relación, que está dominada por el silencio y por una comunicación que es más gestual que verbal, es decir, se comunican más a través de gestos que a través de palabras. Y esto de los videojuegos tiene una importancia central en este relato, pues 3 semanas antes de la muerte de su abuelo, el nieto y el abuelo completan juntos el videojuego Super Mario 64, uno de esos videojuegos que tuvieron su momento de popularidad en los años 90
y en este caso es el narrador, es el nieto quien ayuda al abuelo a matar, a acabar con el monstruo final. Y de ahí viene, por supuesto, el título. Esto entronca con el título de este relato, porque en cierto momento el nieto, dentro del texto que está escribiendo, dice: solo he matado monstruos por ti, abuelo. No lo ha hecho ni por sus amigos, ni por amor, ni por ninguna otra razón, sino por su abuelo. Y esto lo vamos a retomar hacia el final, porque va a adquirir todavía mayor importancia a medida que vayan pasando las líneas de este relato, que, como digo, es muy breve, pero muy interesante, porque está lleno de diferentes significados. Se dice en cierto momento que el narrador pertenece a una familia burguesa, un tanto venida a menos. Suponemos que durante los tiempos de la dictadura del general Francisco Franco, y tras la muerte de su abuelo, el nieto, el narrador, descubre la historia de cómo su abuelo, durante la Guerra Civil Española, abandonó España por los Pirineos. Y esta historia acerca de esta escapada que protagoniza el abuelo durante la Guerra Civil hacia Francia para reunirse allí con su familia, la descubre el nieto a través de un manuscrito de su propio abuelo, manuscrito que, por cierto, comenta que ya desgraciadamente no conserva, pero a través de la lectura de este manuscrito se establece una relación directa entre los sufrimientos en la ficción de los videojuegos, luchando contra esos enemigos, contra esos monstruos en los videojuegos, y los sufrimientos reales de su abuelo durante ese momento histórico que le tocó vivir, y ese viaje a Francia escapando de los horrores de la guerra civil. Se produce entonces en el texto de Balcells una identificación entre el abuelo y la figura del héroe, es decir, la figura del abuelo se convierte a ojos del nieto, tras la lectura de este manuscrito, relacionado a su vez con los videojuegos que ambos solían compartir durante los últimos años de la vida del abuelo. Hay una identificación de la figura del abuelo con la figura del héroe, y a la vez también una identificación de sí mismo, del propio nieto, del propio narrador, con su abuelo, pues se da cuenta en cierto momento, tiene un momento de inspiración, un momento de una cierta epifanía, en la que se da cuenta de que se suele decir que el final del héroe llega cuando el héroe ha acabado con todos los monstruos que se le aparecen y contra los cuales debe batirse en duelo, y entonces, cuando acaba con todos los monstruos, el héroe acaba también por aniquilarse a sí mismo. Y entonces esta idea de su abuelo como héroe la trasvasa el narrador a la escena, a la ficción de los videojuegos, a través de ese Super Mario 64 que consiguieron terminar juntos, abuelo y nieto, y ese es el momento en el que su abuelo, como héroe, empieza a entrar en su momento final. Hay una relación entre el fallecimiento por infarto del abuelo y haber acabado dentro de la ficción del videojuego con todos esos monstruos. El narrador, por tanto, en la parte final de este cuento, que es algo que a mí me parece muy interesante, especialmente interesante, de este relato de Víctor Balcells, es que el narrador llega a la conclusión, en cierto momento, de que el acto de escribir sobre su abuelo, sobre la historia de su abuelo, sobre la relación que él tiene
con su abuelo es una manera de lograr que el recuerdo del abuelo perdure, más allá del fallecimiento de esta persona. Se entiende aquí, es decir, Balcells en este cuento entiende la escritura como una manera de lograr, o por lo menos de intentar, de buscar que quienes nos han dejado permanezcan con nosotros a través de ese recuerdo de esas personas plasmado en palabras, a través de ese recuerdo verbalizado y literaturizado en ese sentido. Por eso, en la parte final de este cuento, dice, hablando directamente con el abuelo, ahora mientras te recuerdo inclinado sobre la mesa, intentando encontrar las combinaciones de la primitiva que nos harían tan ricos, convencido sin dudarlo ni un instante de que el azar es una mentira y que esa mentira es tan fácil de destruir como el recuerdo de las personas que hemos querido. Y en eso consiste mi intento, concluye. Mi última matanza sin armas, la literatura, en este caso la escritura como una matanza sin armas, a diferencia de una matanza real en una guerra o a diferencia de una matanza ficticia con armas dentro de un videojuego, y en eso consiste mi intento, mi última matanza sin armas, en que permanezcas como sea, pero que permanezcas al menos hasta que yo también haya desaparecido de aquí. Por tanto, vemos cómo Balcells en este relato entiende la escritura como una manera de conseguir que a través del recuerdo verbalizado, codificado en palabras, el recuerdo de estas personas hecho literatura a través de la ficción, a través de la memoria, a través de todo ello permanezcan estas personas que se nos han ido, que han fallecido, que nos han dejado, gracias a la literaturización de sus experiencias vitales y de la relación que nosotros hayamos tenido con esas personas. Este es un cuento sin duda muy interesante dentro de la producción literaria de Víctor Balcells, que yo quiero desde aquí recomendar. No solamente la lectura de Yo mataré monstruos por ti y el resto de textos que componen ese volumen titulado Yo mataré monstruos por ti de Víctor Balcells, sino el resto de su obra literaria, que es muy interesante, muy valiosa y que yo recomiendo sin ninguna duda desde aquí. Terminamos así con esta breve lectura, esta breve interpretación crítica del relato del año 2010 de Víctor Balcells, Yo mataré monstruos por ti, y si ustedes tienen algún tipo de comentario acerca de este autor o acerca de este cuento o también acerca de este volumen antologado por Juan Gómez Bárcena, Bajo 30, la mayor parte de los escritores que aquí se recogen nacieron en los años 80 o 90 y son ejemplos de muy buena literatura contemporánea española. Si tienen algún comentario, déjenlo por la parte de abajo del vídeo y como siempre estaré encantado de leer sus comentarios y responderlos. Nada más por ahora, soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este vídeo que se grabó en el mes de marzo del año 2021 en directo y sin ningún tipo de cortes. Muy pronto lo podrán ver en mi canal de YouTube Antón GF y como siempre, muchas gracias por su atención y nos vemos por aquí, por YouTube, en el canal Antón GF. Hasta pronto, muchas gracias.